Antes de empezar, este fanfic no es mío, este fanfic lo pueden encontrar en Archive of Our y le pertenece a Neisseria Meningitidis. En la descripción estaré dejando el link del fanfic para que vayan a verlo. Natsuki Subaru capítulo 11. La mano que amortiguó la caída. Resumen. Sentirse eufórico no siempre es algo positivo. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Adentrándose en lo más oscuro de la torre, Beatrice y Subaru caminaban de la mano, buscando cualquier pista del paradero de Ram. Por mucho que Subaru intentara tranquilizarla, el pequeño espíritu la sujetaba con fuerza. Sentir su débil pulso corriendo por su brazo reimplantado había sido su salvación desde que conocieron al rabioso Ram. Beatrice hizo todo lo posible por curar la extremidad amputada de su contratista, pero apenas logró salvarla. Al igual que cuando Subaru intentó acariciarle la cabeza en agradecimiento, no logró levantar el brazo lo suficiente como para alcanzarle el hombro. Este fiasco no había sido más que una nueva prueba de sus insuficiencias. Otra fue su mala gestión del inesperado ataque de locura de Ram. Subaru incluso la había reprendido por atacar a su amiga, aparentemente olvidando que Ram era el culpable de esta lucha desesperada. Sin embargo, por injustas que le parecieron las reprimendas, las aceptó con gusto. Si su contratista estaba disgustado con su comportamiento, solo significaba que debía esforzarse más. No tenía derecho a discutir con él. Especialmente cuando había hecho tanto por ella. Su silencioso paseo por el interminable pasillo de la torre le había permitido a Beatrice reflexionar sobre las terribles implicaciones de la existencia de los libros de los muertos de Subaru. Había estado tan concentrada en su experiencia personal durante tanto tiempo que se había olvidado de dar un paso atrás y ver el panorama general. Ahora, solo podía ver el panorama general. Era como un nido de serpientes que tenía que desenredar sin ver el final. Cada revelación aterradora era seguida inmediatamente por otra peor. El proceso de mutilación se repetía en su mente hasta la saciedad. 45 libros significaron 45 muertes. La lectura del 12º libro significó que él había encontrado la muerte al menos 30 veces después de haber sido llevado al suicidio. Él había muerto más de 30 veces después de conocerla y ella nunca se dio cuenta. Él se había cortado el cuello en nombre de la desesperación al menos una vez y ella no había sabido nada al respecto hasta ahora. Ella le había fallado docenas de veces y él todavía la amaba. Su innegable adoración por ella significaba que probablemente le concedió la muerte más dulce posible. De su macabro mar de muerte, la sensación de una cuchilla en la garganta era la más tolerable. El terrible dolor que habían compartido no era para él más que una ocurrencia posterior, un mal recuerdo entre otros. En ese caso, ¿qué consideró demasiado horrible para compartir? ¿Qué le pasó a Ram? ¿Qué le había pasado? Esta última pregunta resonó en su cabeza como sus pasos en el pasillo vacío. No podía hacer nada para escapar. Incluso pensar en intentar escapar se sentía como un grave pecado. Lo había abandonado para que llevara su carga sola durante demasiado tiempo. Tenía que pagar el precio de su pereza y hacer lo que debía de haber hecho hacía mucho tiempo. La manera más fácil de salvarlo de su destructivo secreto sería volver a la biblioteca y leer el resto de los libros. El que tanto se esforzaba por proteger de ellos, el que tanto se esforzaba por protegerlos de ellos. Entonces, la repugnante barrera entre ellos finalmente se rompería, permitiéndole al menos llegar hasta él. Por muy conveniente que pareciera esta solución, Beatrice la rechazó en cuanto la pensó. No pagaría todo lo que él había hecho por ella con una traición. Preferiría apuñalarse la garganta antes que apuñalarlo por la espalda. No es que lo dijera en voz alta, aunque pudiera, Subaru probablemente se aterraría al oír algo tan terrible, por muy cierto que fuera. Aunque su mente se pudría de culpa, hacía tiempo que había encontrado el camino hacia el amor de su contratista. Solo necesitaba extender la mano y dejar que la tomara. Solo necesitaba encontrar lo que le ataba la lengua y le cerraba el corazón. La respuesta fue dolorosa por lo obvia que era. No confiaba lo suficiente en ella. Si ella le preguntara directamente al hombre, él negaría tan rápido como su boca se lo permitiera. Te confío mi vida, Beako, esas palabras la tranquilizaban. No necesitaba hacerle la pregunta para saber su respuesta. Así era su vínculo. Sabía lo que diría, sabía que sería la pura verdad.
Sin embargo, también sabía que estaría evitando la verdadera pregunta. ¿Me confiarías parte de tu carga? Era un maestro de la evasión. Beatrice solo deseaba que no sintiera la necesidad de ocultarle su secreto. Ya había logrado sonsacarle sus verdaderos sentimientos, y luego había demostrado su capacidad para cualquier tarea que él le encomendara. Solo faltaba mostrarle el verdadero alcance de su fuerza. Un día vería que ella podía compartir su carga, que no tenía que protegerla de su verdadero yo. Entonces, y solo entonces, revelaría el horror que atormentaba su mente. Y entonces, por fin, sería digna de ser su familia. Un día, podría alzar la cabeza y llamarse su hermana. Rompiendo el silencio, Subaru habló. Ven aquí, Beako. La levantó con su brazo sano. Necesitamos una lluvia de ideas. Combinar nuestros cerebros. Lo que significa que tendrás que hacer la mayor parte del trabajo. Lo siento, bromeó. Nunca olvides que eres el cerebro de nuestro dúo. Y la fuerza, y también la guapa, maldita sea, de verdad que soy una inútil. Beatrice hizo un puchero ante las tonterías de su contratista. Su habitual humor negro había perdido todo su encanto desde que vio de primera mano su autodesprecio. Incapaz de expresar su frustración, simplemente rechazó sus palabras apartándole la cabeza. Bueno, ya lo pilló, dijo con una risita. Digamos que soy el gracioso. Miró a la pequeña sentada en su brazo, que seguía ignorándolo. Deseoso de reconciliarse, le rozó un pómulo con la nariz, haciéndola reír entre dientes. Sonriendo, Beatrice apartó la mirada en un vano intento de escapar de su torturador. Esta vez no podía dejar que ocultara sus inquietantes bromas. Sin embargo, apartar la mirada la obligó a fijarse de nuevo en su brazo débil. Verlo colgando flácido a su lado era una visión verdaderamente patética, que le hizo llorar. No te preocupes por esta cosa tan lamentable, interrumpió sus pensamientos. Es solo una herida superficial, he pasado por cosas peores. Puso los ojos en blanco. Había perdido la cuenta de cuántas veces había perdido una extremidad hacía mucho tiempo. No es que se lo dijera a Beatrice, la pobre chica ya estaba demasiado preocupada por él. Con un bufido, la sonrisa desapareció del rostro de Beatrice, dejando lugar a una expresión agria. Con un suspiro, cedió. Lo siento, Beako, no quise decir eso. No le impresionó y no dudó en mostrárselo. Su verdadera misión desde su regreso de la muerte había sido protegerlo, rescatarlo de sí mismo. Su extraña terquedad era lo único que se interponía en su camino, por lo que tuvo que mantenerse intransigente e implacable. Bueno, quizás sí lo dije en serio. Por mucho que lo intentara, no pudo evitar derretirse bajo la intensa mirada de Beatrice. Pero no deberías preocuparte por mí, una bofetada resonó en el pasillo. Beatrice miró su palma ardiendo, roja por el golpe que le había dado. Se arrepintió de inmediato, casi dándose una bofetada en señal de arrepentimiento, solo para ser detenida por quien lastimó en primer lugar. Creo que necesitamos hablar. Subaru apoyó la espalda en una pared cercana antes de sentarse con cuidado. Una vez instalado, acomodó a Beatrice en su regazo, dejándolos perfectamente enfrentados. Durante todo el proceso, solo tuvo ojos para su brazo roto, viéndolo doblarse torpemente contra la pared. Aunque la posición era anatómicamente posible, debería ser increíblemente doloroso mantenerla más de unos segundos. Apretó los dientes, era prueba de que no había logrado restaurar la sensibilidad de su brazo. Simplemente lo había pegado torpemente para que quedara perfecto. Podría haberse conformado con cerrarle el bulto en el hombro, pero la idea de renunciar a Subaru, incluso a la parte más pequeña de él, le resultaba inconcebible. Beako, mírame. Le colocó uno de sus mechones detrás de la oreja, liberando su rostro del velo de pelos. Escuchar su voz la sacó de sus pensamientos morbosos. Miró tímidamente a su contratista, apenas manteniendo el contacto visual. Esperaba que intentara engatusarla una vez más, aunque no lo necesitaba. Ya estaba harta de sus clichés. Apenas lo escuchaba cuando él dijo las palabras que anhelaba oír desde que despertó. ¿Te importa si te cuento lo que me pasó en el libro de Ram? Subaru esperaba que Beatrice se negara, que la locura desbordante de Ram la asustara y la hiciera ceder. Sin embargo, su propuesta iluminó su rostro con una alegría sin igual.
Así que, en lugar de apartar la mirada, asintió furiosa, animándolo a cumplir con su oferta. Tengo que advertirte, se interrumpió al ver que las lágrimas empezaban a brillar en sus grandes ojos azules. Tienes razón, Beaco, basta de excusas. Todavía sentada en su regazo, Beatrice se apoyó en su pecho, apoyando la cabeza en el hueco de su cuello y la oreja sobre su corazón acelerado. No era tonta, sabía lo difícil que era esta situación para él. No tenía intención de complicarla aún más. Él hizo todo lo posible por ayudarla a liberar su corazón y ella por fin iba a pagar sus deudas. Ya conocí al arzobispo de Laira, dijo con vacilación, sopesando sus palabras. No estabas allí, pero no pudiste hacer nada, ni siquiera Reinhard pudo ayudarme. Se retorció la lengua, temiendo decir algo que pudiera romperle el corazón a la pobre chica. De todas las razones que le impedían compartir su pasado, herir a sus seres queridos era la que más temía. Siempre asumió que debía protegerlos de su maldición, y los acontecimientos de ese día le dieron la razón una y otra vez. Sin embargo, ya no podía huir, ni de la mirada de Beatrice ni de sus propios temores. Retrasar lo inevitable solo la lastimaría aún más. Eso era algo que ya no podía tolerar. Había presumido de ser su hermano hacía apenas una hora, y ahora era hora de aceptar que su vínculo fraternal no era unilateral. La amaba como a su propia sangre y ella lo amaba de la misma manera. Impedir que su mano lo alcanzara era una infamia. Una que cometió durante demasiado tiempo. Fui un insensato al enfrentarme a ella solo, aún desconocía la naturaleza de sus poderes, murmuró en voz baja, como si hablar demasiado alto fuera a destrozar a la pequeña niña frente a él. Tenía a un niño pequeño como rehén, y estaba tan asustado, tan asustado, ya puedes adivinar el resto desde aquí, ¿verdad? Nos alimentamos sin cesar el miedo y el terror, hasta que, chasqueó los dedos, incapaz de describir el sentimiento que lo invadió ese día. Ninguna palabra le hace justicia a esa sensación de pesadilla. ¿Quién iba a decir que podías morir de una sobredosis de miedo? Rió entre dientes con tristeza. A decir verdad, la muerte fue una liberación, nada más podría haberme sacado de este infierno. Por desgracia, Ram no tiene esta oportunidad. Se mordió la lengua, casi dijo que no tenía esa oportunidad. Algo tan morboso habría sido más que inapropiado. De no haber estado Beatrice, probablemente se habría mordido la lengua con más fuerza como castigo por su error fatal. No podía creer que realmente hubiera logrado darle a Ram el único libro que podía matarla. Despertar justo antes de morir podría haber sido lo único que salvó a Ram de un destino terrible. Podría haber recuperado la sobriedad lo suficiente para seguir con vida. Por favor, no te enojes con ella, intentó mover su brazo herido en vano. Ya no es ella misma, solo el miedo la invade. Por eso necesitamos encontrarla y calmarla, cueste lo que cueste. Dejó que el silencio entre ellos diera a sus palabras la urgencia que necesitaban. Encontrar a Ram era su máxima prioridad. La imperiosa necesidad de aclarar las cosas y estar de acuerdo con Beatrice era la única razón por la que se había detenido. Aludir al evento de su segundo encuentro con Sirius había sido más agotador de lo previsto. De hecho, necesitaba recuperar el aliento. Habría reprendido su debilidad en voz alta, pero nunca había encontrado el coraje para desatar su tendencia más oscura cuando Beatrice estaba presente. Este momento no era la excepción. Con voz temblorosa, continuó. En cuanto a lo que pasó con el libro de Julius, Dios sabía que no quería hablar de ello, pero era muy consciente de que esa pregunta había estado rondando en la mente de Beatrice desde que vio a Julius. Era obvio que quería saberlo, tanto, si no más, como lo que quería saber de Ram. Si se sorprendía a sí mismo atreviéndose a hablar de Sirius, temía que incluso mencionarlos los avivara. Sin embargo, estaba dispuesto a correr el riesgo por el bien de Beatriz. Me encontré con él. La pequeña palma de Beatriz se presionó contra sus labios, sellando su agonizante confesión dentro de su boca. Ver su rostro palidecer con cada palabra era todo lo que necesitaba saber. No estaba listo para hablar de ello. Sacarle la verdad a la fuerza habría sido nada menos que egoísmo disfrazado de benevolencia. Su contratista tardó casi en desmoronarse en agonía para comprender el precio de su impaciencia.
Como le dijo una vez su madre, el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones. Tardó 400 años en comprender el verdadero significado de sus palabras. Al obligarlo a apresurarse, casi cometió un grave error. Uno que jamás se perdonaría. Ella estaba dispuesta a sacrificar a Subaru para satisfacer sus pequeñas necesidades. Ella lo abrazó y lo apretó con todas sus fuerzas, rogándole en silencio que la perdonara. Sin darse cuenta de su culpa, él aceptó su abrazo y correspondió con la misma delicadeza, besándola en la frente mientras la consolaba. Se rió con cariño. Gracias, Beako. La besó de nuevo entre cada sílaba de su apodo. Cada una de ellas era una declaración de amor por ella. Eres la mejor hermana que podría desear. Se levantó lentamente tras liberar a Beatrice de su abrazo mortal. Y justo antes de enderezarse, Beatrice se acercó de puntillas para besarlo en la mejilla, sellando así su acuerdo tácito. Sacudiéndose el polvo del vestido, con el corazón un poco más ligero, Beatrice comenzó a evaluar su entorno. Habían perdido el rastro de Ram en cuanto salió de la cocina, pues Beatrice había renunciado a seguirla para cuidar de su contratista herido. Una vez que se puso de pie, Subaru supuso que la locura de Ram le impediría pensar bien en su escape y que probablemente debería seguir adelante. Sin embargo, ni siquiera él sabía si se trataba de un análisis pertinente de su comportamiento o solo de una ilusión. Sin otra opción, recorrieron los largos pasillos sin dar un solo giro. Si lo hicieron, Beatrice no se dio cuenta, lo cual no era sorprendente, ya que estaba demasiado absorta en su tormento como para concentrarse en la búsqueda. Libre de sus tribulaciones, decidió liderar la persecución. Con un movimiento de muñeca, le indicó a Subaru que se quedara quieto y comenzó a caminar de un lado a otro del largo pasillo, concentrándose intensamente en el flujo de maná que la rodeaba. Cuando atacó a la criada en represalia por herir a Subaru, su golpe fue certero y derramó la sangre de la criada. Cada parte de uno estaba impregnada de maná Yol. La sangre no era la excepción. Con suficiente concentración, podía sentir cómo el maná de las gotas de sangre que la criada había dejado se evaporaba en el aire. La sensación era tenue, casi imperceptible, pero Beatrice percibió un tenue rastro frente a ella. No podía hacer más, y podía ser la sangre de cualquiera, siempre que la herida estuviera lo suficientemente fresca. Sin embargo, esto concordaba con la teoría anterior de Subaru. Era mejor que nada, pensó. Confirmó visualmente la presencia del pequeño rastro de sangre y le indicó a Subaru que la siguiera. Caminaron de la mano, escrutando el suelo en busca de un rastro carmesí. Esta es la versión más siniestra de Hansel y Gretel que he visto jamás, comentó para aligerar el ambiente. Beatrice asintió ante su comentario. Ya le había contado ese cuento popular antes. Aunque se quejaba de su necesidad de contarle su historia cada noche, pues, de hecho, ya no era una niña, siempre los escuchaba con suma atención. Aunque su favorito era el de la joven Rapunzel, el de Hansel y Gretel le resultaba muy familiar. Dudaba que a las brujas les interesara comerse a los niños gordos, pero no se atrevió a contradecirlo, así que lo dejó pasar. Tras más de media hora de investigación, solo encontraron 2 gotas de sangre más en el suelo de los oscuros pasillos. Siguiendo fielmente su único rastro, acabaron en un cruel callejón sin salida. El pasillo terminaba en una pared desnuda, sin puerta ni ventanas. De cara a la pared, Beatrice reflexionó. El último rastro de sangre que encontraron estaba a unos cientos de metros detrás de ellos. Desde entonces, se han topado con varias puertas que conducen a diversas habitaciones que aún no han revisado. Soltando la mano de Subaru, regresó a los oscuros pasillos, examinando el suelo meticulosamente. Cualquier indicio del paso de la criada podría evitarles perder un tiempo precioso revolviendo habitaciones vacías. Su esfuerzo rindió frutos rápidamente, y encontró una mancha marrón oscura en el suelo a solo unas decenas de metros de distancia. Al concentrarse en el maná que emanaba, confirmó su sombrío origen. Con un poco de suerte, era la última pista que necesitaban para encontrar a la criada fugitiva. Orgullosa de su hallazgo, se giró para mirar a Subaru con la cabeza en alto, esperando su preciada recompensa, la gloriosa palmadita que merecía. Sin embargo, no llegó y Beatrice se encontró sola en el pasillo. Subaru aparentemente había desaparecido en cuanto ella le dio la espalda.
Se había evaporado sin hacer un solo sonido. No había oído pasos ni ninguna puerta abriéndose. Con las manos sobre su corazón acelerado, mantuvo la calma y la serenidad que pudo. Solo tenía que concentrarse en su vínculo para encontrarlo, después de todo. Podía sentirlo cerca. Estaba a solo unos metros, pero no se le veía por ningún lado. Su presencia la quemaba a su izquierda, donde no había nada más que una fría pared de piedra. Apoyó las manos en la pared como si empujarla activara algún pasadizo secreto, pero fue en vano. Golpeándose contra la pared con frustración, siseó un grito ahogado. Subaru. Subaru sintió una ligera brisa que le acariciaba el pelo mientras se encontraba en uno de los balcones ocultos de la torre. El fuerte viento arenoso le impedía abrir los ojos. La repentina luz del sol solo empeoraba su limitada visión. «Vete», gritó una voz de mujer por encima del viento aullante. Sin darle ni un segundo para responder, repitió su orden. «Dije, vete. No te acerques a Ram. No mires a Ram. No pienses en Ram». Reconoció la voz de Ram al instante. Sin embargo, el viento que rugía en sus oídos le impidió descifrar ni una sola palabra de su disparatada diatriba. Podía oír la pelusa de sus palabras vibrando en el aire, así como el terror que las llenaba. Luchando por abrir los párpados ante el sol y la arena, vio la figura temblorosa de Ram a través de ellos. Para su horror, la encontró elevándose sobre él a solo unos metros de distancia. Atrapada por un alienígena perseguidor, Ram hizo todo lo posible por escapar de la amenaza que bloqueaba su única salida. Sin saber qué hacer, su mente frenética no encontró otra solución que retroceder lo más posible y trepar por la balaustrada del balcón dañado. Apenas podía mantener el equilibrio sobre la delgada y frágil barandilla, pero cada centímetro que podía poner entre ellos era una necesidad preciosa, una por la que lucharía, a toda costa. Al ver que la amenaza se acercaba, gritó aterrorizada. «Aléjate de Ram». Se agarró la cabeza con las manos. El dolor que latía en su cerebro era intolerable y se hacía más fuerte con su acercamiento. La cosa frente a ella se detuvo en seco, mirándola con sus ojos aterradores. Podía ver la malicia que emanaba de ellos. Esa cosa no podía engañarla, lo que quería era evidente. Quería atraparla, herirla, destruirla. La cosa intentó hablar, pero sus palabras distorsionadas no pudieron alcanzarla. Sus orejas se negaron a escuchar sus repugnantes mentiras. «Fuera. Fuera. Fuera», le gritó furiosa. Repetía sus gritos de impotencia, incapaz de reprimir la cosa que tenía frente a ella. Sacó el cristal roto del bolsillo y lo apuntó con la mayor amenaza posible. Lo agarró con tanta fuerza que le desgarró la frágil piel y se cubrió con su sangre caliente. Ram no le prestó atención, este fragmento era su única esperanza, su único salvavidas, su única salvación. Nunca lo soltaría, nunca, nunca, nunca. Un fuerte viento soplaba a sus espaldas, poniendo en peligro su frágil equilibrio. Balanceándose hacia atrás, casi cayó al infinito mar de arena antes de recuperar el equilibrio y encontrar un punto de apoyo más firme en la barandilla. En cuanto recuperó la estabilidad, volvió a centrarse en la bestia que tenía delante. Solo para descubrir que ésta se aprovechaba de su peligrosa situación para avanzar hacia ella. «Ram», le gritó. Gritó otra vez su nombre y extendió hacia ella su mano repulsiva. Quería alcanzarla, arrebatársela. Volvió a blandir el fragmento mientras arrastraba los pies para ampliar su postura, por si necesitaba defenderse. Sin embargo, la sangre que emanaba de su mano ya había cubierto buena parte de la delgada barandilla sobre la que se encontraba. Un desafortunado cambio de postura hizo que uno de sus pies resbalara sobre la sangre de la balaustrada, proyectándola hacia atrás y condenándola a la perdición. Conmocionada por la repentina caída e incapaz de agarrarse a la barandilla, se lanzó hacia el áspero mar de arena a una velocidad vertiginosa. Su mente se hizo añicos cuando el terror que la hervía alcanzó su punto álgido. La criatura había logrado empujarla fuera de la barandilla, había vencido. De repente, tras una caída de 20 metros, algo la agarró de la muñeca y la detuvo en seco. La brusca desaceleración sacudió su cuerpo y le partió el brazo en dos. Le rompió los huesos, dejando solo su suave carne para mantenerlo unido. Tras ver a Ram caerse de la barandilla, Subaru se abalanzó sobre ella, casi cayéndose él también.
Intentó alcanzarla a tiempo, pero la vio escapar y precipitarse ineluctablemente al suelo. Incluso cuando varios metros los separaban, Subaru se negó a abandonarla a su destino y convocó la fuerza oculta dentro de él en un intento desesperado por alcanzarla a tiempo. Cuando el tiempo pareció detenerse, un largo apéndice de sombra surgió de su pecho. Esta providencia invisible los atravesó en un instante y amortiguó la caída de la chica con facilidad. Un fuerte sonido, seguido de un rugido de dolor, estalló en medio del desierto mientras el tiempo reanudaba su curso. Subaru se estremeció al oír los huesos de Ram romperse, pero la mantuvo agarrada con fuerza. Una sensación repugnante floreció en su mente mientras luchaba por mantener el frágil vínculo entre él y su agonizante amiga. Desafortunadamente para él, el brazo fracturado de ella la hizo retorcerse de dolor mientras intentaba levantarla lo más rápido posible. Su forcejeo aflojó su precaria sujeción de la muñeca, obligándolo a invocar más fuerza de la autoridad invisible que habitaba en su interior. Apenas logró levantarla un par de pies cuando sintió que su cerebro se partía en dos bajo la presión de su inestable poder. Soportando el dolor, reanudó su ardua tarea, acercándola a él con firmeza. Podía ver su rostro contorsionarse de agonía mientras su brazo se desgarraba entre su agarre y la implacable gravedad. ¡Basta! Incapaz de comprender el origen de su situación, Ram rugió su dolor al mundo. Sus gritos desgarradores le destrozaron el tímpano y desbordaron su mente febril, aparentemente ampliándose hasta el infinito. La agonía temblorosa que le hervía el cerebro aumentaba exponencialmente con cada segundo, y pronto su vista quedó ennegrecida por el dolor que lo consumía. Aún así, continuó, atrayéndola hacia él. Su mente destrozada perdió el sentido de su entorno. Ya no sabía dónde estaba ni qué hacía. Lo único que sobrevivía a la angustia de pesadilla de su mente era su necesidad de traerla a él. Respirar se volvió difícil, sus fosas nasales luchaban por respirar mientras la sangre brotaba ostensiblemente de ellas. Incluso su boca rebosaba. Su cuerpo se estremecía tanto como su cerebro, su agarre a la barandilla se debilitaba cada vez más a medida que la fuerza lo abandonaba lentamente. El vínculo oscuro entre ellos se mantuvo firme, sin embargo, todo movimiento se había detenido hacía mucho tiempo y el brazo invisible se convirtió en nada más que una cuerda cruel que conectaba dos mentes rotas. Sin darse cuenta de la inutilidad de su lucha, Subaru continuó sacando fuerza de su alma vacilante, contra las protestas de su cuerpo y su mente. Sintió que su cerebro temblaba y temblaba hasta que no pudo sentir nada. La agonía se evaporó de su mente, pues ya no podía comprenderla. Había dejado de ver. Había dejado de pensar. Había dejado de sentir. Solo quedaba la providencia invisible castigándolo. Pronto, incluso su respiración irregular se detuvo. Su existencia entera se estancó por unos fugaces segundos antes de desaparecer. Notas. Hola, lo siento por la espera y por la espera del futuro capítulo. La vida ha sido, vida. Así que, por favor, no piensen que esta historia se actualiza con frecuencia, sino que es más bien algo que añade un capítulo de vez en cuando. También sé que hay algunas inconsistencias con el canon, pero digamos que la hada del fanfiction se divirtió un poco, ¿eh? Uy, cometí un error al copiar y pegar jajajajaja.